Hola hermanos, bienvenidos otra vez a Lunes de Liderazgo y es un privilegio de estudiar la palabra de Dios y hablar de cosas que afectan los líderes. Y por varias semanas hemos hablado de esta palabra cosmovisión o nuestra vista del mundo. Y hemos hablado por tantas semanas porque es de suma importancia en entender dónde estamos y en la generación que estamos tratando de evangelizar ahorita. Martín Lutero dijo que si estamos predicando, dando respuestas a preguntas que la gente no está pidiendo, no estamos predicando el evangelio. Tenemos que predicar y enseñar dónde la gente está, cuáles las preguntas que la gente tiene. Y hemos hablado de la pregunta de dónde venimos y que venimos de Dios. Esto es nuestra creencia y queremos tener una cosmovisión bíblica o una vista del mundo bíblica. La segunda pregunta es ¿por qué estoy aquí? Y vimos que Dios nos creó. Primeramente Dios formó la tierra para la habitación de los seres humanos, creó los seres humanos y le dio una dignidad para ser en la semejanza de Dios. Y entonces tenemos esta dignidad que Dios nos creó en su imagen y en la manera de Dios o en su forma. Entonces cuando hablamos de la dignidad de los seres humanos, no somos animales que Dios creó de la tierra, somos especiales porque Él tiene una razón para nosotros, para tener dominio sobre la tierra. Y era tanta dignidad que Él encarnó a sí mismo en la persona de Jesucristo para venir y morir por nosotros, para pagar la deuda de nuestros pecados. Pero la tercera pregunta, cuando estamos contestando una cosmovisión, y cada cosmovisión tiene que tener esas preguntas, de dónde venimos, por qué estoy aquí, pero también, ¿qué es el problema con el mundo? ¿Ha escuchado que el mundo ha ido loco? Podemos ver los diferentes cosas que está pasando en cada país, la corrupción, los criminales, los vicios, los homicidios, las violaciones, y podemos ver que está creciendo y tenemos que, si somos hombres y mujeres de pensar, tenemos que tener la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué el mundo es tan malo ahorita? Tenemos la respuesta. Y es la entrada del pecado en el mundo. Y sabemos la historia. No voy a repetir la historia. Pero tenemos la historia que Dios dijo a Adán y Eva no comer de un árbol. Del árbol de conocer el bien y el mal. Pero lo hicieron. Y eso fue un acto de rebelión. Mucha gente le gusta pretender que la primera parte de Génesis son mitos, que no son reales. Pero el punto es, son reales, y el punto es que Dios, siendo la verdad, siendo realidad, Él dijo, no cruce esta línea, no pase esta línea, no hagas esto. Y ellos rebelaron contra Dios. Y el efecto fue la entrada del pecado en el mundo que han afectado cada uno de nosotros. Y a veces pensamos que el pecado es solamente cosas que hacemos, vicios que tenemos, pero la Biblia representa el pecado como un poder que tiene control y realmente dominan los seres humanos si ellos no han sido liberados por Cristo Jesús. Y es interesante que después de la historia en Génesis 3 tenemos la historia de Caín y Abel, y inmediatamente tenemos dos hombres religiosos. Los dos ofrecieron sacrificios a Dios, los dos creyeron en Dios, pero uno lo quería hacer por su propia manera,
su propia manera, y otro quería hacerlo por la manera de Dios. So, uno tuvo un diseño humano, por decir, y el otro tuvo un diseño divino. Y sabemos la historia, que Caín fue enojado y mató a su hermano Abel. Y lo que es interesante es la manera que Dios habla con Caín. La Biblia dice que Dios no aceptó, no agradó el sacrificio de Caín, porque era del fruto en vez de la sangre de una oveja. Pero mira lo que dijo Jehová a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? En otras palabras, ¿por qué está enojado? La versión en inglés dice claramente: ¿por qué está tan enojado? Y él dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás sobre él o de él. Y el punto y la traducción del versículo es que Dios casi está haciendo una personificación del pecado, diciendo: es como un león. Está a su puerta, está a la puerta de tu vida y está esperando a destruirte. En la versión inglés dice: está contra ti. En otras palabras, el pecado que parecía que era contra Abel, aunque finalmente Abel fue matado por el pecado de Caín, Dios dijo a Caín que este pecado quiere destruirte. ¿Y qué pasó? Él perdió su familia, perdió la relación con Adán y Eva, tuvo que salir de su casa, tuvo que andar en la tierra. El pecado que tuvo en su corazón destruyó su vida. Y inmediatamente después de eso tenemos la historia de cuando los hijos de Dios estaban casados con los hombres de las mujeres de los hombres. Y después tenemos la historia de Noé y su arca, cuando Dios dijo que todo el mundo está mal y voy a destruir todo. Y destruyó el mundo con la excepción de 8 personas. Y el mal había influenciado y afectado todo el mundo. Y solo 8 personas sobrevivieron por estar en el arca, por estar en Cristo. Por decir. Y después la Torre de Babel. Son los primeros 11 capítulos de Génesis. Es una historia de la entrada del pecado y la influencia del pecado. Well, el Nuevo Testamento sigue diciendo lo mismo. Habla acerca del poder del pecado y que somos vendidos bajo el poder del pecado, y que el pecado cuando hacemos lo que el pecado quiere que hacemos, el resultado es la muerte. Todo lo que vemos en el mundo es el resultado del pecado. Eso no significa que si alguien muere, ellos se mueren porque ellos habían pecado. Pecado es, la muerte fue el resultado y la promesa de Dios. Si rebelamos contra Él, la resulta final será la muerte. Pero estoy hablando de que el pecado destruye relaciones, destruye vidas, destruye la sanidad, destruye todo lo que podemos imaginar. Puede corruptir el gobierno y puede corruptir la policía y está influenciando todas partes de los seres humanos. Y la Biblia grita. La Biblia no habla en voz suave. La Biblia grita que todos son pecadores y nadie está buscando a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado está influenciando a todos nosotros. ¿Sabes que el pecado está mencionado en todo el libro de la Biblia? Y hay solo 4 capítulos donde no hay pecado.
En los primeros dos, antes de la entrada del pecado, y los últimos dos, después de que Dios termina el pecado y destruye el enemigo y destruye los enemigos de él. So, cuando estamos pensando, ¿qué es el problema del mundo? Si tenemos una cosmovisión bíblica, tenemos que tomar en serio el poder y influencia del pecado. No es algo leve con Dios, no es algo que es un chiste para Dios. Es algo serio, tan serio que Él envió a su Hijo para quebrar el poder del pecado. Y si no tenemos Cristo, somos cautivados por el pecado. Y la Biblia dice que la carne está en guerra con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en guerra con la carne. Esto dice en Gálatas. Y si eso es la verdad, siempre hay una tensión, que pecado siempre quiere tentarnos a hacer cosas porque quiere destruirnos. Y detrás de todo eso, por supuesto, es Satanás. Pero tenemos que tomar en serio el pecado. Cuando aceptamos cosas como normales, que Dios ha dicho que son pecados y que son errores y no son bien, no podemos esperar más de las consecuencias de nuestras decisiones. Y si tú eres un líder, si tú eres un maestro o una maestra, si tú eres un pastor y tú estás aceptando lo que la Biblia no acepta, estás yendo contra de una cosmovisión bíblica, y como un león en la puerta está esperando a destruirte, está esperando a destruir su gente, está esperando a destruir su iglesia. No podemos satisfacer el mundo y Dios al mismo tiempo. No hay neutralidad, no era algo neutral. ¿Somos para Dios o somos contra Dios? ¿Somos bajo el poder del Espíritu o somos bajo el poder del pecado y nuestra carne? Y la cosmovisión bíblica contesta la respuesta: ¿qué es el problema en el mundo? Es porque la mayoría del mundo está controlado por el pecado. En los Estados Unidos, en el año pasado, fueron más de 1.3 millones de prisioneros en nuestras cárceles. ¿Por qué? Porque está bajo el poder del pecado. Tenemos la respuesta. Cristo quebra el poder del pecado en nuestra vida. Y Él quebra las penalidades. Él quebra el resultado por darnos vida eterna. Y tenemos que seguir predicándolo, seguir enseñándolo y seguir creyéndolo. Como líderes, si no lo hacemos, nadie más va a hacerlo. Está en nuestras manos a mantener fiel a la palabra de Dios. Hermanos, Dios le bendiga. Espero que tengas una buena semana.